Pues si me permite, voy a presentarlo ante nuestra audiencia. Tenemos el privilegio de que nos haya concedido una entrevista para acercarnos más a la realidad de su maravilloso país, el excelentísimo señor Alireza Gezili, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán. Apenas presentó sus cartas credenciales en febrero, está, como diríamos, recién desempacado. Y también, como decimos aquí en México, el embajador Gezili es un diplomático de cepa. Él tiene la maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Teherán. Se ha desempeñado como director del segundo departamento de Europa Occidental en la Cancillería iraní, también como director del segundo departamento de América del Sur de la misma Cancillería. Ha sido jefe interino de la embajada de su país en Oslo, Noruega. También ha sido embajador en Bolivia y secretario de Asuntos Políticos de la Embajada en Berna, Suiza. Bienvenido, embajador, muchísimas gracias. Y pues comenzamos hablando de su espléndido país, Irán, un gran actor en la geopolítica contemporánea. Y por eso, pues vemos que fracasó la política de máxima presión que le aplicó el expresidente de Estados Unidos, Donald John Trump, a su país, al retirarse él mismo del gran acuerdo que se ha dado en llamar acuerdo nuclear, pero que es el Plan Integral de Acción Conjunta. Y sabemos que apenas el martes 6 de abril hubo contactos ya indirectos entre la nueva administración de Joseph Robinette Biden y representantes del gobierno de la República Islámica. ¿A qué atribuye usted ese cambio que pareciera que es una diplomacia más accesible de Estados Unidos, el uso del famoso soft power, y que hable ya de retornar al pacto? ¿Qué riesgos implica ese giro de Washington hacia Teherán? Por favor. Antes que nada, me gustaría saludarles y agradecerles por esta oportunidad. Como saben, en un acto ilegal, Washington se retiró de un acuerdo internacional reconocido por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con esta acción, Estados Unidos violó no solo el derecho internacional, sino también la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Hubo 3 razones por las que Estados Unidos recurrió a la diplomacia. Primero, la indudable resistencia del pueblo iraní y la derrota de la política de máxima presión de la administración de Trump. En una entrevista el 6 de abril, el representante de Estados Unidos y Asuntos de Irán, Robert Malley, reconoció que había fracasado la política de máxima presión de su país. Estadísticas del Fondo Monetario Internacional también confirman esto de la política de máxima presión. En su informe de otoño de 2020, este organismo estimó que la economía de Irán se contraería al menos 5% por esa misma política. Pero en su informe de la primera semana de abril, reconoce que la economía de Irán creció 1.5% y se estima que en 2021 crecerá 2.5%. La otra razón es la derrota de la política monetaria del imperialismo. Las políticas unilaterales de la administración de Trump se encontraban en una fuerte oposición a la comunidad internacional y fueron muy criticadas por sus aliados estratégicos europeos.
Por ejemplo, el 14 de agosto de 2020, la Asociación de Estados Unidos sobre el embargo de armas de Irán solo recibió un voto y, curiosamente, el Departamento de Estado criticó al Consejo de Seguridad por no apoyar la resolución, y esa declaración significa precisamente ignorar la independencia del voto y soberanía de la comunidad internacional. La tercera razón es la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre pasado. Ese partido informó que aplicaría un enfoque diferente a la administración de Trump, y en su campaña electoral Biden anunció que tenía la intención de volver al acuerdo nuclear. Entonces, creo que estas tres razones principales fueron las que forzaron a Estados Unidos a recurrir a la diplomacia. Este año se están cumpliendo ya una década del inicio de las llamadas revoluciones árabes, y también muy mal llamada primavera árabe, y una década también de que inició la ofensiva occidental contra Siria. Desde su perspectiva como representante de Irán, que ha sido un actor muy importante para la pacificación en ese país, ¿cuál es su balance de los movimientos organizados y financiados desde Estados Unidos y sus aliados para desarticular la gobernabilidad en aquel país? Como bien saben, desde el comienzo del conflicto en 2012, Irán presentó un plan para resolver la crisis en Siria, que incluía el cese inmediato de las hostilidades, prestación de ayuda comunitaria a las víctimas y el inicio de un diálogo internacional imperante. Algunos países intentaron derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, armando a grupos de oposición y terroristas del ISIS. Intentaron resolver esa crisis con soluciones militares. Por ello se prolongó la crisis en Siria, y esa mala política dio como resultado el asesinato de 300.000 sirios. Irán siempre ha insistido en que la guerra de Siria se debe resolver con líneas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Irán utilizó su capacidad política con el gobierno de Bashar al-Assad para contribuir a resolver la crisis. En febrero de 2021 se celebró la 15ª ronda de esas conversaciones. Los puntos prioritarios de la agenda fueron un alto al fuego completo e integral y una reforma constitucional. Además de los promotores, hay representantes del gobierno de Bashar al-Assad y la oposición, así como de observadores del Líbano, Irak, Jordania, Kazajstán y enviados especiales de la ONU. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.